confesor de San Francisco, hombre de gran virtud y sabiduría, buen predicador, confesor de las Descalzas Reales de Madrid, de la emperatriz María de Austria y del santo arzobispo de Valencia, Juan de Ribera. En Mogente, que es donde estamos, levantó 2 conventos franciscanos. En ellos escribió algunos libros piadosos y murió en Valencia en 1603. Luego, sus restos fueron traídos a Mogente. Y aquí están. Están los restos de él junto a los restos venerables de algunos santos. Esta es la capilla de las reliquias en la iglesia parroquial de Mogente, desde donde transmitimos en esta mañana la Eucaristía, amigos del Día del Señor. Reliquias sagradas de los santos Cosme y Damián, el apóstol, de San Lorenzo el de Huesca y el del Escorial, de Bárbara y de Clara, de Cecilia, tan armoniosa ella, y de Sebastián, entre las flechas. Y de Úrsula y Córdula, hermanadas ellas en la santidad y en el martirio. Virgen del Rosario y un San Vicente Ferrer, prodigiosos en la imaginería barroca valenciana, dan guardia y escolta de honor a estas venerables reliquias. Todas fueron traídas a Mogente desde Roma por Fray Cristóbal Moreno, cuando a Roma fue y de Roma vino con motivo de un capítulo general de su orden. Esta mañana en Mogente, amigos del Día del Señor, tenemos la sorpresa de unos coros populares que van a hacer la misa del primer Festival Internacional de Folclore de la Comunidad Valenciana. Grupos de Yugoslavia, al que ya tenemos aquí, de Italia, de Portugal y de tierras valencianas. Grupos que van a cantar y tocar y danzar por sí mismos para vosotros y para el Señor. La canción tiene un espíritu y en esta mañana se ha dado cita aquí. Es de antiquísima fundación que representa también una antigua cultura. Tiene el folclore de Yugoslavia una asombrosa fuerza vital. En algunas regiones se conservan estos antiguos trajes y formas de las casas y costumbres que no tienen que cultivarse abiertamente para nada. De Tierra de Barros, de Almendralejo, nos llega este grupo. Aparece fundado en el año 1965. Se integró al principio en los grupos de coros y danzas de la sección femenina de Almendralejo. Y así empezó a viajar por diversos puntos de la geografía regional, del País Vasco, de Portugal. Tras una estructuración, comenzó a alcanzar esplendor y participó en festivales nacionales e internacionales de Ronda, de Mogente, de Zaragoza, realizando una gira por Francia y Alemania. Italia en cámara, el grupo folclórico Città dei Tempo, que se fundó en el año 1966
con el propósito de recoger, ordenar y transmitir la cultura popular de su región, la Gallura, de la cual Tempio es la capital, y divulgar así sus cantos, su música, su danza, a través de espectáculos en Italia y en el extranjero. En el principio este grupo italiano estaba formado solo por mujeres, y años más tarde se formó el grupo de ambos sexos, el coro y un pequeño grupo de niños. Aquí está el grupo folclórico de Biar, fundado en 1971 con motivo de las actividades desarrolladas por una cátedra ambulante de la sección femenina. Posteriormente han existido otros grupos, entre ellos el que se clasificó en segundo lugar nacional en el concurso de coros y danzas celebrado en Madrid en el año 1949. El origen de las danzas de Biar no se puede buscar fácilmente, ya que son bailes que han ido pasando de padres a hijos. En tiempos muy antiguos, en Biar existían las famosas saguetas, que se formaban por bailadores de ambos sexos para amenizar las fiestas del pueblo, para algunos festejos familiares como las bodas, los bautizos, e incluso se bailaban en los enterramientos de los infantes, de los niños, en los velatorios, llamados hermosísimamente albaetes, albitas. Estas saguetas de Biar se disgregaron en los primeros años del siglo XX como grupos, pero se siguieron, no obstante, ejecutando en reuniones familiares. También se solían danzar después de las tareas del campo, en las casas de labranza, donde se reunían los trabajadores para intentar amenizar un poco las largas veladas junto a la chimenea. Y ahí tenemos a Portugal. Vilapraia de Ancora, que posee una tradición folclórica muy abundante. El actual grupo se llama Etnográfico de Vilapraia de Ancora. Se fundó en 1976, pero ya en el octavo centenario de la toma de Lisboa por los moros en 1947, Ancora participó con el grupo al que se le dio el nombre de Rancho Folclórico de Vilapraia de Ancora. Y finalmente el grupo de coros y danzas de Mogente, los anfitriones, que se formó durante los años 47-50 y que desde entonces ha asistido a todos los concursos nacionales de coros y danzas. Desde sus primeras intervenciones ha gozado de muy buena acogida ante el público. Son profetas en su casa. Y es que tienen una enorme simpatía, una gran sencillez y una autenticidad
muy profunda en la interpretación de sus danzas. Este grupo de Muisente ha tomado parte en varios certámenes, concursos y festivales de carácter regional, de carácter nacional e internacional. Ha representado a España en el Festival Internacional de Folclore de los Pirineos en Jaca y en Oloron, Francia. En el Festival Internacional de Folclore de Ronda. Pasó a la final en el Festival Concurso Internacional de Alcázar de San Juan. Y volvió a representar a España en el Festival Mundial de Gannat. Y en el Festival Internacional de Rochefort-sur-Mer. Mogente se han dado cita y en el templo de Mogente están todos. Bueno, una excepción, hay que ser sinceros. La excepción se llama Yugoslavia. Por razones de Estado se ha quedado fuera del templo. Pero nuestro sentido de la libertad no nos impide tenerlos cerca en la amistad y en el afecto. Con todos ellos empezamos en estos momentos la Eucaristía, pan común de Cristo por todos y para todos. La Santa Misa desde la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol en Mogente. Asisten a ella los grupos folclóricos de este primer Festival Internacional Folclórico de la Comunidad Valenciana. El celebrante, fijaos porque es bellísima, viste en esta mañana una hermosa casulla, regalo a esta parroquia de Mogente de San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia.
una casulla del siglo XVI que solo en muy contadas ocasiones visten los sacerdotes de esta parroquia. Alrededor de tu mesa ha cantado el coro parroquial. Suena el carillón de la parroquia y empezamos la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, Jesús es el Señor. Por eso, en el domingo, el día del Señor, nos reunimos junto al altar para presentar nuestras ofrendas, para agradecer a Dios cuanto somos y tenemos. En cada Eucaristía se acentúa un aspecto diferente de la vida de los hombres. También hoy centra nuestra atención un aspecto especial, el folclore, que a través del canto y la danza manifiesta un sentimiento importante de esa vida, la alegría y el gozo del corazón. Pero como a veces esta alegría se ve empañada por la conciencia de pecado, acudamos confiados al Señor para que nos perdone bondadosamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De la misa del maestro Aragoés se canta por el coro parroquial a tres voces mixtas: Señor, ten piedad. El coro de Moisente canta en estos momentos el Gloria, Jota Moisentina. Dios en las alturas, cantan en hermosa lengua valenciana. Paz al hombre en la tierra. Que Dios habite en nosotros, en las huertas y en la sierra. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
emitimos en directo la Santa Misa desde la iglesia parroquial de San Pedro de Mogente. Munición a las lecturas de esta Eucaristía. Dios, eligiendo a Israel como pueblo suyo, le asignó un puesto privilegiado en la historia de la salvación. A ese pueblo le serían reservadas las primicias de los dones salvíficos. Pero madurando los tiempos, la salvación se extendería a todos los pueblos sin discriminación alguna. Este plan, anunciado ya por los profetas desde la antigüedad, es recordado especialmente hoy en las lecturas que vamos a escuchar a continuación. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor, para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo, y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, cantado por el coro parroquial a modo de canto interleccional. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, a vosotros gentiles os digo, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora, al desobedecer ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Coro parroquial, 3 voces mixtas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada.
Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó: solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: Señor, socórreme. Él le contestó: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso: tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra de Dios. El párroco de esta comunidad de Moixente va a hacer en estos momentos la homilía a este texto evangélico y la glosa a la festividad del folclore internacional que estamos celebrando en esta parroquia de San Pedro de Moixente. Queridos hermanos aquí presentes y amigos del Día del Señor, suele repetirse con frecuencia que la misa es una fiesta, y yo diría que nunca tan bien dicho y expresado como en esta ocasión. Efectivamente, la Santa Misa es una fiesta porque en ella celebramos un gran acontecimiento, el amor de Dios a los hombres manifestado en el sacrificio de la cruz, y que no por su repetición cotidiana deja de tener un valor extraordinariamente grande para nosotros los creyentes. Estamos celebrando el encuentro personal y amoroso con Dios nuestro Padre y con los hombres, nuestros hermanos. Y el encuentro con las personas queridas se festeja con un banquete y una larga, amena e íntima conversación dentro de un ambiente de música y de baile. Y esto es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Hemos hablado y seguiremos hablando con Dios nuestro Padre y con Cristo nuestro Salvador. Acabamos de escuchar su divina palabra, a través de la cual, como a hijos muy queridos, nos instruye y nos orienta en la difícil tarea de encaminar nuestra vida hacia el cielo. Somos mensajeros del cielo, como se desprende de las lecturas de hoy, y dice expresamente el Salmo responsorial, para conseguir que todos los pueblos alaben a Dios, todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y esto sin excluir a nadie. Basta tener fe, una fe sincera, viva, grande, para que Jesús, como hiciera en la escena evangélica que acabamos de escuchar, se vuelque generoso con su gracia y su poder en favor de quien le busca, le escucha y le acepta. La misa es pues una fiesta, porque celebramos un banquete y dialogamos amistosamente por medio de la oración, de la música y el canto. Y al carácter de fiesta que tiene la misa debemos añadir el calificativo de católica, es decir, universal, puesto que en la misa revivimos el sacrificio de la cruz, y Cristo ofreció el sacrificio de su vida por todos los hombres sin excepción alguna. Pues bien, este doble carácter de festivo y universal que encontramos en la misa tiene especial relieve en nuestra celebración de hoy. Esta es la misa de un festival folclórico, en el que el canto y la danza, como expresión de los sentimientos del corazón del hombre, es algo muy importante. Pero como da a entender San Pablo en una de sus cartas, la alegría es virtud característica del cristiano que se siente liberado de la esclavitud del pecado e inundado de la gracia de Dios. Y esa alegría debe aflorar a nuestros labios y a nuestro semblante. Debemos contagiarla a nuestro alrededor poniendo una nota de gozo y esperanza en este mundo triste y desilusionado. La alegría del corazón tiene múltiples y variadas manifestaciones, entre las cuales se encuentra el canto, la danza y el baile, como símbolo externo que expresa el estado de nuestro interior. El hombre no concibe una fiesta sin música, sin canciones, sin baile. Son un modo gráfico, espontáneo y agradable de expresar los sentimientos y la alegría del corazón. Por eso,
Un acontecimiento de esta índole, un festival folclórico, encaja perfectamente en el quehacer de la Iglesia, que lo acoge y bendice como algo importante, que rompiendo la vertiginosa monotonía de la vida, ofrece unos días de expansión, de relajamiento y de sosiego tan necesarios hoy. Y la alegría popular de que rebosa estos días el pueblo, que de algún modo representa toda la región valenciana, hemos querido presentarla al Señor ofreciéndole esta celebración, en la que participan hijos de esta localidad, representantes de algunas regiones españolas y grupos de otras naciones que, junto a cuantos nos acompañáis a través de la pequeña pantalla, constituimos esa diversidad de pueblos que bien puede ser exponente de la universalidad de este acto religioso. Que este encuentro, pues, con el Padre común sea expresión de nuestro reconocimiento y gratitud a quien debemos todo cuanto somos y tenemos. Que la fuerza de la palabra y del sacramento nos ayude a sentirnos más hermanos, a pesar de las distancias, idiomas, razas e ideologías diferentes. Que esta hermandad exprese la alegría de sentirnos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Que nuestra paz con Dios y con los hombres sea tal que rebose siempre al exterior, dando testimonio de esa alegría que, como enseña San Pablo, debe caracterizar al cristiano. Y que cada grupo y cada uno de sus miembros, cuando al terminar el festival volváis a vuestra tierra, seáis mensajeros del amor, del bien y de la paz que Dios quiere para todos. Que así sea. Amigos del Día del Señor, a vosotros especialmente en esta mañana del canto del gozo joven, de la alegría popular, os queremos dedicar este homenaje. Por vosotros va. En un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de confianza, 5 representantes de los distintos grupos folclóricos harán en estos momentos la plegaria del pueblo. A Dios, Padre de todos. Por el grupo de Mogente. Por cuantos han intervenido en la organización de este festival folclórico, para que su trabajo y sacrificio den como resultado un acercamiento entre los hombres de buena voluntad y sean fuertes de paz y de alegría para todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La representante de Perché Italia. ognuno di noi presente a questo festival Para que cada uno de nosotros presente en este festival lleve consigo un claro mensaje de paz y de fraternidad y sepa hacerse testimonio del mismo. Para que este Festival Internacional de Folclore sirva a amizade, a paz e a alegria de todos os povos do Para que mundo. este Festival Internacional de Folclore sirva de amistad, de paz y de alegría a todos los pueblos del Todos mundo. los componentes de los grupos participantes, para que a través de estos intercambios culturales podamos llegar a una mayor comprensión entre todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. El grupo de Almendralejo ha hablado y ahora el grupo de Viara. para que nos contagiemos del gozo y la alegría que esta juventud va repartiendo con sus cantos y bailes y sea ello expresión de nuestra paz con Dios y con todos los hombres. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos.
Escucha, Señor, nuestra oración, y puesto que conoces nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, concédenos generoso cuanto con fe te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se hacen las ofrendas de los distintos grupos folclóricos aquí presentes, el coro de Italia canta un Ave María popular. El primer grupo presente ha sido el de Mogente, que ha llevado una enorme paella y un capazo con frutos de esta tierra. El grupo de Italia ha presentado en estos momentos un álbum de fotos, una agenda y un tipo de vino especial propio de aquella tierra llamado Vernaccia. Almendralejo lleva sandías, melones, caramelos, vinos, aceitunas, una cerámica de la tierra extremeña. El grupo de billar, una canastilla con fruta, verduras y también una muestra de cerámica y vino. Portugal ha dejado una vela votiva, vino do Porto y Algidar do Torto, cerámica. De Mogente lleva el pan y el vino que han de servir para esta Eucaristía tan fraterna, tan universal, tan en presente de todos los pueblos. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, acepta nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: El coro parroquial de Moisés canta el santo y bendito de la misa del maestro Aragüés. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El grupo de Viar acompaña estos momentos solemnes de la consagración y post-consagración con músicas populares de sus grupos regionales. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, con nuestro Obispo Miguel, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos dirigimos a Dios nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con vuestro espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Hermanos, amigos del Día del Señor, desde esta paz, desde esta alegría, desde esta conjunción y encuentro de grupos internacionales, la paz para todos vosotros, la paz del mundo, la paz de Cristo para todos vosotros. Los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar. El coro de Portugal, a modo de villancico, canta en estos momentos unas letras eucarísticas. El coro de Portugal, a modo de villancico, canta en estos momentos unas letras eucarísticas.
Estamos transmitiendo en directo esta Eucaristía desde la iglesia de San Pedro Apóstol en Moixente, en Valencia. Es la misa del primer Festival Folclórico Internacional de Moixente, con presencia de grupos de España, de Italia, de Portugal y de Yugoslavia. Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia que, transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, rebosantes de alegría por este encuentro fraternal que acabamos de tener con Dios nuestro Padre y Cristo nuestro Salvador, bajo la luz del Espíritu Santo, vayamos al mundo dispuestos a contagiar esa alegría a todos y a todos. Vivid alegres, como aconseja San Pablo, para que se aprecie más y mejor la fe de los cristianos y la gracia de la redención se haga más eficaz en beneficio de todos, y para que sea así, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Jota Mariana de Almendralejo para terminar esta Eucaristía que hemos transmitido para todos vosotros, amigos del Día del Señor, desde la parroquia de San Pedro Apóstol en Moixente, en Valencia. Dios mediante, el próximo domingo transmitiremos la Santa Misa desde la Catedral de Santander, final del Festival Internacional de la Ciudad Cántabra. Se cantará la misa de Maestro Carrasquedo por la Coral de Santander y la Orquesta Sinfónica de Asturias. Quiero recordaros también, amigos del Día del Señor, que a continuación de esta transmisión de la Santa Misa tenéis el programa Pueblo de Dios que dirige José Luis Martín Descalzo y que en el día de hoy comienza a hincar el diente a un tema verdaderamente trascendental: los mandamientos de Dios. Amarás, es el primero, al Señor sobre todas las cosas. En la plaza de la iglesia, aquí en Moixente, nos brinda su danza de despedida. Es una forma muy humana, muy artística, de sumarse también a esta celebración eucarística. Hermanos, amigos del Día del Señor, ojalá os haya gustado esta transmisión. La hemos hecho con cariño para vosotros. Hemos querido llevaros con ella un poco más de alegría, un poco más del gozo interior nuestro. Compartir fraternamente el gozo, compartir fraternamente la alegría, es una forma muy eucarística de compartir lo mejor de nosotros mismos. Hasta el próximo domingo en Santander, si Dios quiere, amigos del Día del Señor.